Esta semana nosotros hemos tratado acerca de una lección muy importante porque tiene que ver con el fundamento de quiénes somos nosotros y la distinción doctrinal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así es que podemos estar un poco distanciados, pero yo voy a hacer algunas preguntas. Y si tú estás ahí en casa, al costado, quizá de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, y estás escuchando la lección, comenta con ellos. Yo de paso acá estoy con nuestros queridos maestros del Colegio Adventista Puno. Voy a preguntarles también porque si no va a parecer un monólogo, ¿no? Y esto es escuela sabática, ¿verdad? Estamos en un grupo de compañerismo. Bueno, la lección de esta semana, ¿cómo titula? Ritmos del descanso. Cuando hablamos de descanso, los adventistas del séptimo día vemos ya una palabra que se viene a nuestra mente, una creencia que se viene a nuestra mente. ¿Cuál es esta creencia fundamental? Acerca del sábado, más conocido también como el día de reposo. Algunos lo conocen como el Shabbat. Muchas maneras para identificar este día. Bueno, esta semana nosotros hemos visto algo que resalta un aspecto inusual. ¿De qué manera Dios creó normalmente las cosas? Dice la Biblia, por su palabra. En el sexto día el Señor tuvo que arrodillarse para crear al hombre. Nos lo imaginamos así desde el pensamiento humano, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el hombre fue creado del barro. Sin embargo, algo insólito llega a acontecer. Todo lo que había sido el aspecto material de la creación había culminado. ¿Pero había culminado la creación de Dios? ¿Sí o no? Lo que hemos visto esta semana es que, ¿qué dicen maestros aquí? Es que no. La creación no culminó con la creación del aspecto material. Dios bien pudo haber dicho, bueno, aquí terminé todo lo que tiene que ver con cosas palpables, cosas que se tocan y se acabó. Ya no hay más creación porque ya no hay algo que tú puedes tocar, que se ve. El Señor quiso crear un espacio de tiempo y que éste sea parte de su creación. Porque de lo contrario, si nosotros dijimos que Dios terminó de crear todo en el sexto día, nosotros diríamos que el ciclo semanal fue solo de 6 días. Pero Dios quiso que ese ciclo de la semana de la creación tenga un aspecto diferente, el tiempo. Y Dios separó un tiempo allí. Ese tiempo de manera especial fue bendito por Dios, reposó el Señor ahí y el Señor lo santificó. Es interesante que en la Biblia nosotros entendemos que Dios creaba un día de descanso y fíjense, ¿cuánto estrés nosotros pasamos hoy en día? A veces estamos muy preocupados. ¿Qué cosas te producen estrés? A ver, ahí con tu esposo, dile, ¿qué te estresa, esposo mío? Pregúntale, ¿no? Aquí a nuestros maestros, ¿qué los estresa, queridos maestros, ¿no? A veces hay días de mucho trabajo, a veces hay días donde la carga es tanta que uno dice, ya que acabe, ya quiero descansar, ¿no? Pero nota que cuando Dios creó el descanso, yo te pregunto, ¿cuánto estrés sufría Adán? ¿Cuánto estrés sufría Eva? Es interesante de que Dios creó el descanso aun cuando no existía estrés. Dios creó el descanso aun cuando no existían las cargas penosas que nosotros a menudo tenemos que llevar en esta vida. Y saben, aún así, Dios propuso ese día. Porque hay una cosa muy interesante. El sábado confraternizamos los unos con los otros. Pero piensen esto. Confraternizar con Dios. Esto es una cosa que nosotros nunca
al menos gráficamente, no tenemos cómo representarlo, a ver, ¿cómo confraternizamos con Dios? Pero el sábado fue creado así. Esta semana también hemos visto que el sábado fue creado como un día de ayuda memoria. Hoy para nosotros es fácil entender por qué necesitamos un día de ayuda memoria. ¿Por qué? Porque ante tantas situaciones, pensamientos filosóficos, cosas que derivan a menudo del pensamiento de la gente que les lleva a entender que no hay Dios, y somos bombardeados durante la semana, es importante la iglesia en el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado, adorad al Creador, y el día del Creador es el día sábado. El sábado es un día de ayuda a memoria, pero vamos a otra paradoja. ¿Cuántos ateos habían en la creación? ¿Cuántos agnósticos habían en la creación? No había ninguno, pero Dios ya lo estaba colocando como un día memoria. Es muy interesante que el sábado antecede, es un preludio de la solución a los problemas que un día la humanidad en pecado iba a tener, e incluso antes de que el hombre caiga en el pecado ya estaba bien dado las cosas, y aunque pareciera que no era necesario en un mundo perfecto tanto así, Dios ya lo estaba colocando de esa manera. Bueno, la lección de esta semana vamos a dividirlas en 2 partes, para que podamos entenderlo. Siempre es bueno tener alguna división, ¿verdad? Esta lección tiene una parte histórica y tiene una parte aplicativa. La parte histórica es la parte que tiene que ver con los fundamentos, la línea de tiempo en cuanto al sábado, y la parte aplicativa es la parte que tiene que ver qué tenemos que tener en cuenta nosotros al momento de guardar el sábado. Vamos con la parte histórica. ¿Dónde tiene su origen el día sábado? ¿Cuál es la respuesta que podemos dar? A ver, ¿dónde tiene origen el día sábado? En la creación. A veces nosotros podemos decir, como generalmente cuando hay alguien que no conoce del tema, dice, no, esos mandamientos fueron para los judíos. Pero nosotros sabemos que cuando no existía judío, ni peruano, ni chileno, ni ecuatoriano, norteamericano, chino, no había nadie, Dios creó el sábado, ¿sí? Lo interesante es que cuando Dios creó este mundo, Dios lo hizo de una manera en la cual el hombre entendiera propósitos. Por ejemplo, el primer día dice la Biblia que Dios separó la luz de las tinieblas. El segundo día Dios creó el firmamento, los grandes mares fueron separados. El tercer día Dios creó ya la vegetación. Pero a partir del cuarto día sucede algo insólito también en la enseñanza de la creación. Dios siempre actuaba con propósitos. Y el cuarto día de la creación corresponde a llenar lo que Dios había hecho el primer día. ¿Qué hizo Dios el primer día? Separó luz y tinieblas. ¿Y qué hizo Dios el cuarto día? Creó los astros, dice la Biblia, que reinaban en el día y en la noche. El segundo día corresponde al quinto. ¿Qué hizo Dios el segundo día? Separó los mares, hizo el firmamento, el cielo, las aguas de las aguas. La Biblia dice las aguas de debajo de la tierra. Y es interesante una cosa que un día a mí me gustaría preguntar a Jesús: ¿qué son las aguas que estaban sobre el firmamento? ¿Serán solamente las nubes? He escuchado por ahí algunas teorías que dicen, no, en la tierra de la creación había un sistema de agua que circundaba el planeta y daba alguna experiencia distinta, y que en el diluvio ustedes leen que las cataratas de los cielos, dice, fueron abiertas. Bueno, es una teoría. Eso lo comprenderemos cuando nuestro Señor venga. Es una bonita pregunta que quisiéramos hacerlo. Pero el segundo día dice la Biblia que Dios creó, y entonces lo que creó en el quinto día correspondía a lo que había hecho en el segundo. Porque ese cielo ahora fue llenado con aves en el quinto día, ese mar fue llenado de peces en el quinto día, y lo mismo con el sexto día. En el tercer día Dios había creado la vegetación,
para llenar la tierra de un aspecto hermoso, y en el sexto día Dios creó los animales que habrían de llenar esa bonita creación y colocó a la corona de la creación el hombre. Dios en todo había dicho que era, ¿cómo calificaba Dios su obra creadora? La palabra era, y vio Dios que era bueno. Y cuando creó al hombre, ¿qué dijo Dios? Era bueno en gran manera. Pero Dios no dijo, bueno, ya está, bueno en gran manera, y se acabó la creación. Y ahí viene, el sábado era necesario. Es muy interesante que cuando Dios, luego de ver, de inclinarse a crear el hombre, a Adán y a Eva, nosotros entendemos que Él quiso pasar un espacio de celebración con ellos. Ese primer sábado, imagínatelo, estaba allí Adán, estaba allí Eva, estaba Dios. Yo me lo imagino, la Biblia no lo dice, pero ¿cómo celebraría Dios con el hombre? Nos podemos imaginar a Dios mostrándole, mira Adán, mira Eva, aquí está, este es el huerto, aparte hemos creado esto, y tú te lo imaginas a Adán y a Eva llenando el chip de su conocimiento, ¿no? Animales tan diversos, cosas tan perfectas, majestuosas ante la vista de ellos, y en esos momentos ver cómo el registro de la santidad de ese día conmemorativo era plasmado en la mente de Adán y en la mente de Eva. Lo interesante es que nosotros tenemos el fundamento del sábado en la creación. Sin embargo, el sábado también es recordado para nosotros como un mandamiento. Cuando nosotros hablamos del sábado, hablamos de que por lo menos hay dos pasajes muy importantes, ¿verdad? La creación, Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, que habla de ello, y los mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. ¿Cómo comienza el mandamiento? El mandamiento dice, acuérdate, esto no es nuevo, esto ya existía. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, etc. Sin embargo, culminando el aspecto histórico de esta lección, nosotros hemos visto también de que el sábado tenía nociones dentro del pueblo de Dios, incluso antes de el Sinaí. ¿En qué pasaje nosotros encontramos el sábado antes de Éxodo 20? Lo encontramos en el capítulo 16. Porque es interesante que incluso cuando el pueblo de Dios estaba camino hacia ese recordatorio importante, ellos guardaban el sábado. Es muy interesante que el sábado era un día milagroso. ¿Qué milagro acontecía el sábado y que lo podían ver semana tras semana en el pueblo de Dios? Todos los días, ¿cuál era la comida del pueblo? Era el maná. ¿Habían llegado al Sinaí? Todavía no, pero había maná. Y lo interesante es que cuando yo tenía el maná, y si lo quería guardar porque al día siguiente no me quería levantar temprano para recogerlo, ¿qué pasaba? El maná podría. Pero si yo lo guardaba un viernes, ¿qué pasaba con el maná? Se mantenía como nuevo. Y ¿saben qué? Es un evento milagroso, porque uno se podría preguntar, pero ¿qué de especial tenía ese maná, no? Yo me imagino si habían biólogos en aquellos tiempos, ¿no? Seguramente el maná del día viernes, analizar lo que tiene, qué cosa hay de especial en este maná, ¿por qué no se pudre? ¿Por qué no se descompone? Y Dios le enseñaba a su pueblo que ese día era un día especial para no dedicarse a las cosas habituales, seculares, las que siempre nosotros realizamos. Ese día era para descansar y para concentrarse en Dios, para concentrarse en la adoración, para concentrarse en la celebración. Así es que
era muy interesante que el pueblo de Dios tenía el fundamento del sábado antes de llegar al Sinaí, pero también después del Sinaí hubo un recordatorio muy especial y muy importante para el pueblo. Es muy interesante. El sábado en la Biblia lo vemos antes del Sinaí, en el libro de Éxodo 16, el Sinaí está en Éxodo 20, y también lo vemos después del Sinaí, con el pueblo de Dios, en Deuteronomio capítulo 5, que yo quiero invitar a ustedes particularmente a buscar este pasaje, porque aquí hay un significado del sábado que a menudo nosotros no lo consideramos. Siempre cuando decimos sábado, pues en lo que pensamos es en la creación. Pero no siempre cuando nosotros pensamos en sábado, se nos viene a la mente el concepto de liberación de esclavitud, como fue en el caso de los hebreos, o liberación del pecado, como es en el caso de nosotros. Es muy interesante. Vamos entonces a buscar aquí en Deuteronomio capítulo 5. Nota que si tú ves los capítulos anteriores, en el libro de Deuteronomio, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se establecen al oriente del Jordán. Encontramos esas historias. Es decir, esos 40 años en el desierto estaban llegando a su final. Y la parte oriental del río Jordán hacia el oriente ya había sido heredada por el pueblo de Dios. Moisés no cruzaría hacia el otro lado. Moisés descansaría. Pero ya habían pasado prácticamente sus 40 años. Había pasado el Sinaí también. Y es aquí, antes de que Moisés muera, Deuteronomio capítulo 5, cuando encontramos un repaso que Dios hace con su pueblo de muchos aspectos que tienen que ver. Quizá un poquito antes podemos ver en el capítulo 4, versículo 22, dice allí, así que yo voy a morir. ¿Quién dice? ¿Quién decía eso? Moisés. Yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán. Ya Moisés sabía cuál era su destino. Pero dice luego, pero vosotros pasaréis, ustedes sí van a pasar, van a hacer lo que yo no puedo. Y poseeréis aquella buena tierra. Y nota la palabra que luego Moisés ruega, que Moisés exhorta al pueblo de Dios. Dice, guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios estableció con vosotros. En pocas palabras, Dios le decía a su pueblo, similar a como comienza el cuarto mandamiento, ¿verdad? Acuérdate, ese pueblo podría olvidarse después de estar rondando 40 años alrededor del desierto, podría olvidarse una vez que esté establecido. Deuteronomio 5 constituye un recordatorio de esa ley que Dios había dado en el Sinaí, casi 40 años después del desierto. Lo interesante aquí nosotros vemos toda la repetición de los 10 mandamientos y es interesante ver cómo se repite el cuarto mandamiento. Versículo 12, vamos a leer, Deuteronomio 5:12, dice, guardarás, ya no dice acuérdate, ¿verdad? El mandamiento dice acuérdate, porque esto viene de la creación, pero el recordatorio en Deuteronomio 5:12 comienza con un asunto que es una indicación, una orden, guardarás el sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás. Hasta aquí todo está bien, pero ahora yo quiero que tú te pongas a pensar en lo siguiente. En aquellos tiempos existían siervos, siervas, esclavos, esclavas. Eran las personas, los criados que estaban allí para servir a sus amos. Y nota la descripción en relación a las siervos y siervas que aparece aquí en este mandamiento de Deuteronomio. Dice, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, y presta atención a esto,
ni tu siervo, ni tu sierva, lo menciona de pasada como los otros, pero luego vamos a ver que se dirige hacia ello, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. A ver, en sábado, primer principio, los siervos, los esclavos, ¿debían de tener trabajo? ¿Cuál es la respuesta? No. Mensaje: el día sábado todos somos iguales. El día sábado no hay siervo, no hay sierva. ¿Y quieres ver cómo esto es específicamente mostrado? Luego dice, vamos a continuar en el versículo 14, siguiente parte, dice: para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. En pocas palabras, el día sábado tú eres igual que tu siervo. El día sábado no hay siervo. El día sábado no hay gente esclavizada. Todos somos libres. Y dice el versículo 15, acuérdate de que tú fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Esto es un asunto muy especial que tenía mucho sentido recordarlo 40 años después de andar por el desierto. El sábado era un recordatorio de, ¿cuál sería la palabra? La liberación del pueblo de Dios. El sábado, por lo tanto, no solamente debe de traernos a la mente la creación, debe traernos a la mente liberación de esclavitud. Y cuando nosotros pensamos en liberación de esclavitud, estamos para nosotros como cristianos hoy pensando en una liberación que es la enseñanza equivalente, la liberación del pecado. ¿Por qué el sábado nos recuerda la liberación del pecado? Porque efectivamente, yo conocí una persona, pastor, decía, el sábado es como si fuera yo un clavo y cada vez que pasa un día a la semana me voy saliendo, ¿no? El clavito se va saliendo. Ustedes han visto aquellos muebles de madera antiguos donde los clavos poquito a poquito con los años se van saliendo y ya hay algunos clavos que se han terminado de salir más de la mitad. Y el hermano decía, el sábado es como si fuera un martillo para mí, ¿no? Porque cuando viene el martillo, otra vuelta, yo estoy ahí en comunión con Dios y a veces me desconecto de Dios en la semana. A veces cometo pecado en la semana. A veces durante la semana estoy andando en mis propios caminos, pero el sábado me recuerda que yo me debo a Dios, día de liberación del pecado. Así es que aquí incluso podríamos encontrar una conexión entre el sábado y la cruz de Jesús. Cuán importante, cuán medular en el aspecto doctrinal es el tema del sábado. Lo hemos visto en relación a la creación, lo vemos en el mensaje de los tres ángeles en relación al juicio de Dios, lo vemos aquí en relación en la cruz, el sábado. Por eso es un fundamento que tiene mucha solidez en la fe. Y nosotros durante esta semana hemos visto también algunos aspectos que tienen que ver con la observancia del sábado. Y finalmente, para culminar, el sábado es un día de deleite, es un día de delicia, es un día que más que pensar en hacer o no hacer, hay que pensar en el ser. ¿Quién eres tú? No tanto qué hago, qué no hago. Recuérdate que por esas cosas el día de reposo había entrado en problemas en los tiempos de Jesús. Según lo que se conoce como los comentarios hechos a la ley de Dios, la tradición judía, el sábado tenía muchas prohibiciones en los tiempos de Jesús. Habían llegado a tal punto de decir, mira, si tú el sábado caminas más de 1000 pasos, si tú el sábado escupes, quién sabe cae allí ese producto de tu esputo, cae allí en una semilla y la estás haciendo germinar, estás sobrando trabajo en sábado. Habían llegado a ser tan radicales en el sábado
que todo esto se había convertido en una carga. Era un día para hacer y no para hacer. Pero Jesús nos enseñó, el sábado es un día de regocijo. ¿Qué significa esto? En primer lugar, es cierto que nosotros en la Biblia encontramos el principio. El principio es, libérate de lo secular. En ese día concéntrate en el Señor. Sin embargo, lo interesante es que ese día hay regocijo. En Salmo capítulo 92, nosotros encontramos algunas de las descripciones más bonitas que tienen que ver y que podemos nosotros aplicar a la adoración en el día de sábado. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos disfrutar de este día? Salmo 92 nos dice, bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. A ver, aquí vamos a aplicar al sábado, versículo 2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Fíjate que este es un salmo de alegría y regocijo. Versículo 3. Con decacordio y salterio en tono suave y con el arpa. Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos, que yo recuerdo cada sábado, me gozo. El sábado es un día, por lo tanto, en cual nosotros podemos disfrutar de la creación. En estos tiempos de pandemia, donde estamos a menudo encerrados en casa, o donde estamos más tiempo dentro de las cuatro paredes, qué importante es darse un tiempito, y si tú quieres, no es pecado, salir y disfrutar de el sábado. Trae placer a los ojos, ¿verdad? Ver la creación de Dios, ver todo lo que nosotros encontramos. El sábado es un día precisamente para esto. En las obras de tus manos me gozo, dice el texto bíblico. Pues bien, en este sábado nosotros encontramos también algunas cosas que para disfrutarlo podemos planificar, por ejemplo. No debiera de ser una cosa descuidada. Si nosotros planificáramos el sábado, disfrutamos más aún qué cosa es lo que vamos a hacer allí. Y sobre todo, yo quiero hablar aquí a las personas que a menudo estamos ocupadas en sábado por causa del trabajo misionero. Caso de nosotros los pastores, caso de los maestros que a menudo también están en clases. Ese día precisamente requiere de preparación. Porque, uno, hay la necesidad de no amanecer estresado el sábado y decir qué voy a predicar en el caso de los pastores, o qué voy a hablar, o recién voy a repasar. Ahí el día se convierte en una carga. Si nosotros descansamos, por ejemplo, tarde aquel viernes, o alguna cosa muy improvisada a veces nosotros realizamos, pues ya comienza a ser un día que más suena responsabilidad. Pero cuando nosotros vamos preparados para el sábado, se disfruta, porque toda persona que rinde un servicio a Dios tiene una satisfacción en el corazón. Ese gozo de el maestro enseñar, por ejemplo, ese gozo del maestro estar ahí frente a los niños de la iglesia y dar su enseñanza a ellos, ese aspecto que lo hace él disfrutar, es precisamente esa alegría, ese gozo. Porque imagínate que yo vaya a servir a Dios y vaya todo diciendo, ay, qué pena, voy a servir a Dios, ¿no? No es así. Eso quizá acontece por tener no planificado nuestras cosas. En sábado más bien nosotros disfrutamos de la enseñanza de la palabra de Dios y de recibir también la enseñanza de la palabra de Dios. Otro aspecto que la lección destaca es que el sábado tiene conexión con la familia. Vamos a ver un pasaje que en la lección de esta semana lo hemos visto y que tiene que ver con la familia. En el libro de Levítico vamos a buscar en el capítulo 19, versículo 3. Nota este pasaje muy chiquito, pero que ya nos habla de la relación del sábado y la familia. Levítico capítulo 19, versículo, vamos a leer desde el versículo 1 y culminamos en el versículo 3. Dice así: habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel
y diles, mira, ¿a quién tiene que hablar? A toda la congregación, cuya organización estaba en familias. Versículo 2 dice, les dirás, santos seréis, ustedes las familias, ¿verdad? Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahora nota el versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y así de manera repentina el versículo termina mencionando, mis sábados guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Mención de la familia. Mis sábados guardaréis. ¿Hay conexión entre el sábado y los padres en este versículo? Por supuesto que sí. Está en el mismo versículo. Aparte de ello, está Dios dirigiéndose hacia el colectivo de su pueblo. El sábado es un día para disfrutarlo en familia también. Es un día para encontrarnos, es un día para poder estar juntos. Y qué bonito es entonces que nosotros podamos allí abrazar. A veces la semana está muy ocupada, ¿no? Abrazar a tu hijo, abrazar a tu hija, abrazar a tu familia, darle un besito a la esposa. En una ocasión yo pregunté a un hermano, ¿no? Hermano, ¿cuántas veces tú besas a tu esposa? Y el hermano me decía así, pastor, yo le beso a mi esposa por lo menos 3 veces. Y yo luego le pregunté a la esposa, hermana, ¿y cuántas veces te besa tu esposo? Y la hermana lo queda mirando y dice, 3 veces, dice, como que le parecía mucho, ¿no? No, realmente mi esposo no me besa, ¿no? Y el esposo dice, no te olvides, ¿no? Al menos el sábado, le dijo el esposo, al menos el sábado que estoy en casa, ahí aprovecho para darte un besito. La esposa mira y dice, sí, ¿no? Sí. El sábado procura mi esposo. Bueno, al menos, ¿no? Saben que el sábado es día de familia. El sábado es día para estar juntos. ¿Qué fundamento tan sólido el del sábado? Esto te hace ver a ti que estás en la iglesia de Dios. Esto te hace ver a ti que el fundamento del sábado no es una cosa que alguien lo puede derrumbar diciendo, no, Jesús resucitó el domingo y el domingo es día de reposo. No, hay tantos textos en la Biblia, el texto de Isaías que menciona que aún en el cielo seguiremos observando el sábado. Apocalipsis, cuando Juan escribió el Apocalipsis, encuentras allí en el día del Señor. Estaba reportando que en el tiempo de Juan de Apocalipsis, aproximadamente año 96 después de Cristo, el día del Señor seguía siendo el día sábado. El sábado, amigos, es fundamento importante en la fe y sobre todo el privilegio de predicar. ¿Cuántos en esta ocasión queremos decir, Señor, gracias por este día? Permíteme tener deleite, Señor, cada sábado, prepararme y disfrutarlo. Podemos ver las manos ahí, aquí en nuestros maestros, ahí en casa, dale un abrazo a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, abrázalo en casa, ¿verdad? Porque qué bonito estar en sábado, que este día sea un día de deleite y de alegría para ti. Vamos a hacer una pequeña oración para culminar este repaso. Amoroso Señor, gracias porque esta semana hemos estudiado una lección tan bella, la lección que nos recuerda que hay un ritmo de podernos encontrar en descanso cada semana, Señor, y prepararnos para este día especial que hoy estamos disfrutando. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté en medio nuestro y podamos ser cada día, Señor, sustentados por esa palabra que nos edifica, como esta semana hemos aprendido. Acompáñanos en este sábado, Señor, especial para el Colegio Adventista Puno. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.